Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conozcáis, mi nombre es Elías Marín y en el vídeo de hoy les enseñaré cómo preparar burritos, fajitas y wraps. ¿No es lo mismo? El wrap es el de pollo, ¿no? Las fajitas son mexicanas, para mí todas son iguales. Pues no amigos, estos tres platos no son iguales, no es el mismo producto llamado de tres formas diferentes, son tres platos diferentes. No todos son mexicanos ni podemos referirnos a todos con el mismo nombre. Y en el vídeo de hoy les explicaré la diferencia entre todos. Empecemos por el burrito es el más tradicional, que básicamente consiste en unos hidratos de carbono que suelen ser arroz o frijoles o mixtos, una proteína asada, normalmente suele ser carne, diferentes ingredientes de guarniciones para complementar el sabor de lo mismo y una salsa. Todos estos ingredientes van liados en la tortilla y enrollados. Para hacer nuestros burritos empezaríamos cocinando nuestro arroz y nuestros frijoles. En este caso voy a utilizar unos frijoles ya cocidos, por lo que solo cocinaré el arroz. Recordad que pondremos 2 cantidades de agua por 1 cantidad de arroz. Y lo coceremos durante aproximadamente 10 minutos. Sal haremos y en mi caso yo le añadiré una hojita de laurel, pero eso es totalmente opcional. Vosotros podéis añadirle más especias si queréis, podéis ponerle pimienta, comino, chile si os gusta picante. Hacerlo a vuestro gusto. Mientras se cocina el arroz aprovecharé para preparar nuestra salsa también. En mi caso utilizaré solo una salsa de tomates asados y ajo, a la que podéis añadirle alguna guindilla o algún chile para hacerla todavía más picante. Podéis hacer esta salsa en el horno y conseguiréis un mejor resultado, pero también es un gasto extra de energía si no lo estáis usando para ninguna otra elaboración, por eso yo lo haré en la sartén. Simplemente asaré los tomates y el ajo hasta que se quemen un poquito, porque quiero que tengan ese sabor ahumado, ese sabor a quemado. Después condimentaré los frijoles, que he dicho que en mi caso ya los tengo cocidos, pero si tenéis tiempo podéis cocerlo desde cero, conseguiréis mucho mejor sabor. Para ello yo le agregaré un poco de agua a la sartén donde hemos asado los tomates para desglasarla y retirar la caramelización de los mismos. Como veis, aquí reside todo el sabor de nuestra salsa. Y en ella sofreiré mis frijoles. Normalmente se suelen utilizar frijoles negros, pero yo no pude conseguirlos. Y lo condimentaremos a nuestro gusto. En mi caso utilizaré sal, pimienta y comino, además de un toque de orégano. Los mexicanos utilizan una variedad más fuerte de orégano que es conocida como epazote, pero como digo va totalmente a vuestro gusto. Mientras prepararemos nuestra salsa, la trituraremos hasta conseguir una pasta homogénea. La probaremos y condimentaremos al gusto. Por último utilizaremos nuestra proteína. Yo en este caso utilizaré estas pechugas de pollo que ya las tengo cocidas. Normalmente se utiliza carne picada, bien sea de pollo, cerdo, ternera, no importa, que normalmente va marinada y guisada, para obtener mejor sabor y una mayor jugosidad. Debemos recordar que las guarniciones de los burritos son frijoles y arroz, que son digamos guarniciones secas. Entonces para darle una cierta jugosidad a nuestros burritos se suele preparar un guiso de carne, que normalmente se marina y va guisado en un líquido para que quede más jugoso. Yo tengo estas pechugas de pollo ya cocidas, lo que haré será marinarlas con la misma salsa que hemos preparado y podéis añadirle especias o chiles a vuestro gusto para hacerlos más picantes. Calentaremos nuestras tortillas en una sartén caliente. Simplemente las calentaremos unos 10 segundos por cada lado hasta que se ablanden. Una vez se calienten se pondrán blandas y será más fácil manipularlas. Podemos saber cuando está caliente porque la tortilla se infla. Salen como unas burbujas de aire y eso nos indicará que es el momento de darle la vuelta. Entonces las voltearemos y las calentaremos durante otros 10 segundos. Cuando vuelvan a salir las burbujas las sacaremos. Como veis se puede doblar con mucha facilidad sin romperse. Para preparar nuestro burrito colocaremos una cama de arroz o de frijoles en nuestra tortilla en base a nuestras preferencias. Yo en mi caso mezclaré ambas. Y a continuación le pondremos la proteína que hayamos preparado. En mi receta el pollo marinado con la salsa de tomate asada. Y les pondré unos tomates y unos aguacates como guarnición. Podéis agregarle más verduras si queréis, como cebolla o maíz. Le agregaré un poquito más de salsa y tendremos nuestro burrito listo. Para cerrarlo acomodaremos el relleno de tal forma que nos quede lineal y una vez lo tengamos así cerraremos los extremos del wrap. Para ello con los dedos nos ayudaremos y digamos marcaremos el límite de nuestro burrito. Una vez lo tengamos marcado simplemente enrollaremos, agarraremos la parte de atrás de la tortilla e iremos envolviendo el resto de ingredientes. Mientras lo vamos añadiendo debemos presionarlo con los dedos para que quede lo más compacto posible y los ingredientes se mantengan dentro de nuestra tortilla. Mientras más lo apretemos más compacto estará nuestro burrito y de esta forma no se nos desmontará. Para asegurarnos que quede compacto podríamos darle un golpe de horno o si tuviéramos una plancha o la sartén podríamos volver a calentarlo. De esta manera al sellar la tortilla la endureceríamos y evitaremos que se nos abra y tendríamos listo nuestro burrito, que normalmente se presenta cortado a la mitad, para que puedas ver los ingredientes que lo componen. El wrap es otro platillo mexicano, pero se diferencia del burrito en que normalmente el relleno que se utiliza para un wrap es el mismo relleno que se utilizaría para un sándwich o una ensalada. Así es, el wrap es mucho más ligero, no suele llevar arroz ni frijoles y suele llevar muchos más vegetales, muchas más verduras. Suele llevar lechuga, cebolla, tomate, aguacate, pepino en algunos casos y demás ingredientes que normalmente se ponen en una ensalada o en un sándwich. De igual manera se pone en una tortilla y va liado, pero normalmente se diferencian en eso.
El wrap hace referencia a un relleno de sándwich o ensalada, mientras que el burrito constituye un plato completo. Para el wrap empezaremos a cortar nuestras verduras como si fuera para una ensalada. Utilizaremos cebolla morada, tomate, lechuga, aguacate y en mi caso voy a poner calabacín también. Normalmente no se utiliza el calabacín en los wraps, pero yo lo tenía en la nevera y quiero aprovecharlo. Quizás sea más común encontrar pepino, entonces cortaremos todos en tiras muy finas y las reservaremos. Podemos utilizar unas hojas grandes de lechuga a modo de presentación, para que sobresalgan del wrap y le den vistosidad, o simplemente podemos picarla para darle volumen. En vídeos anteriores, como cuando hicimos el guacamole, me preguntaron cómo identificar si un aguacate estaba maduro o no, y la respuesta es bien sencilla, simplemente lo apretaremos. Al apretarlo tiene que estar suave, tiene que permitir a nuestra yema hundirse un poco en la carne, pero que esta vuelva a salir, recuperando la forma que tenía. Esto nos indicará que el aguacate está maduro. Si está verde no podríamos hacerlo. Y si por el contrario apretamos nuestro aguacate y este se hunde demasiado o no recupera la forma, estará podrido, como en esta parte de acá. Si os dais cuenta, esta parte está podrida, digamos se ha pasado de maduración o ha sido golpeada, y seguramente cuando lo abramos esté negro. No hay que alarmarse, no hay que preocuparse, simplemente con una cuchara la retiraremos. Retiraremos esta parte y utilizaremos el resto del aguacate. Si os dais cuenta, en esta parte la carne está separada de la piel. Es por eso que lo sentíamos vacío cuando lo apretábamos, pero si os dais cuenta el resto de la carne está perfectamente. Lo cortaremos en tiras. Cortaré el calabacín en rodajas pequeñas, muy finas, que haré al grill. Si fuera pepino no haría falta cocinarlo. Y por último nuestra proteína, cortaré el pollo en pedazos grandes. Este pollo está cocido, pero podéis empanarlo y freírlo si queréis, o en vez de utilizar pollo hacerlo con pescado. En una sartén caliente coceremos nuestro calabacín. Para ello lo grillaremos durante aproximadamente 30 segundos por cada lado y lo reservaremos. Volveremos a calentar nuestra tortilla y montaremos nuestro wrap. Para ello pondremos nuestra lechuga en la base, sobresaliendo del wrap. A continuación pondremos la lechuga picada y el resto de verduras, formando nuestra ensalada. La cebolla, el calabacín, los aguacates, el tomate, y una vez tengamos la ensalada montada le añadiremos nuestra proteína, es decir, el pollo. Podemos agregarle una salsa si queremos para hacerla un poco más jugosa, a modo de aderezo. Normalmente las salsas que se utilizan son mayonesa o sweet chili, pero podéis utilizar cualquiera que os guste. Para cerrar el wrap lo primero que haremos será cerrarlo por la parte de abajo. Una vez lo hayamos doblado, envolveremos uno de los laterales y a continuación cerraremos con el otro, de tal manera que al agarrarlo estaremos sosteniendo tanto el lado que hemos doblado primero como la parte de abajo y nos resulte mucho más fácil comerlo. ¿Y entonces qué son las fajitas? Las fajitas no son un plato mexicano. Las fajitas son características de la cocina Tex-Mex. La cocina Tex-Mex normalmente hace referencia a una cocina mexicana que ha sido adaptada a Norteamérica. O como diría un mexicano, que los norteamericanos le han robado la comida y la han modificado a su gusto. Ahí es donde entran los nachos, las fajitas, el chile con carne y muchos otros. Normalmente las fajitas hacen referencia a una carne asada cortada en tiras, y esta es otra diferencia con respecto al burrito y el wrap, en la que normalmente no lleva este tipo de corte. Los burritos suelen ser más bien como una mezcla, como un guiso, carne guisada, carne que digamos se desmenuza, mientras que en el wrap normalmente nos encontramos piezas grandes de algún ingrediente, normalmente suele ser pollo, mientras que en las fajitas esta carne va cortada en tiras, normalmente va acompañada de cebolla y pimiento, también cortado en tiras. Todo esto se saltea en una sartén y se condimenta con diferentes especias en base a vuestros gustos, y luego eso va transportado a una tortilla y se serviría tal cual, sin guarnición, simplemente la carne asada con las verduras. Para preparar nuestras fajitas picaremos la cebolla y los pimientos en juliana. Normalmente se utilizan pimientos de diferentes colores para darle vistosidad a nuestro plato. Yo le añadiré ajo, aunque es un elemento que normalmente no se le añade, pero a mí me encantan los sofritos con ajo y cebolla. Y a continuación cortaremos nuestra carne, también en julianas o en tiritas muy finas. Prepararemos un sofrito como tradicionalmente hacemos, empezando por el ajo, la cebolla y después el pimiento. Cabe mencionar que estamos añadiendo el pollo al final porque ya lo tenemos cocido. Si estuviéramos utilizando una carne cruda empezaríamos salteándola siempre. Recordemos, la sellaríamos en la sartén bien caliente y después la retiraríamos. De esta manera se nos quedaría la caramelización en el fondo de la sartén. Y al sofreír las verduras, estas adquirirían el color y el sabor de la proteína, consiguiendo un resultado mucho más sabroso. Y sazonaremos con las especias que queramos: sal, pimienta, orégano, comino. Le podéis agregar algún chili si lo queréis hacer picante, o pimentón. La comida Tex-Mex se caracteriza porque tiene muchas especias, utilizan muchas especias para conseguir sabores fuertes, así que no os privéis de agregarle nada a vuestro relleno. Una vez lo tengamos todo sofrito y bien pochado, añadiremos el pollo. Simplemente lo mezclaremos para que coja calor, porque recordemos que ya lo teníamos cocinado. Y para hacerla más jugosa podéis agregarle una salsa. En mi caso yo le añadiré tomate frito, pero podéis utilizar la salsa que más os guste, como la salsa de tomate que preparamos para hacer nuestros burritos. Volveremos a calentar nuestra tortilla y emplataremos. En este caso recordemos que no pondremos ninguna guarnición. No podíamos presentarlo en pequeñas tortillas a modo de tacos, o simplemente ponemos el relleno en el centro, lo acomodamos un poco para que esté alineado y lo cerraremos por la parte de abajo. Doblaremos un lateral y después el otro, de igual manera que hicimos con el wrap.
Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, espero que hayan aprendido la diferencia entre los burritos, las fajitas y los wraps y espero que a partir de ahora llamen a cada uno por su nombre. Si no, habrá algún mexicano que se enfadará mucho. Regálenme un like si les ha gustado el vídeo, déjenme en los comentarios qué les ha parecido, si conocían la diferencia entre ellos o si por el contrario han aprendido a diferenciarlos. Si ustedes consideran que hay alguna diferencia extra que no he nombrado, déjenmela en los comentarios para así estar todos informados. Les invito a que me sigan en las redes sociales, Chef Elias Marín, donde iré subiendo todo el nuevo contenido que vaya publicando. Si hacen esta receta en casa, cualquiera de estas tres elaboraciones, bien sea burrito, fajita o wraps, compártanlo con nosotros con el hashtag Cocinelis, para que todos podamos disfrutar de estas deliciosas elaboraciones. ¡Hasta pronto, Cocinelis!